Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en un programa más de este podcast Reinserción Social, un espacio para la reflexión. Y les quiero agradecer que se estén inscribiendo a este podcast porque cada vez se está volviendo más interesante. Hemos tenido invitados importantes en el sistema penitenciario que realizaron historia en el sistema penitenciario en México y en la Ciudad de México y prácticamente en todo el país. El día de hoy tenemos un invitado especial que es, es parte de la historia del sistema penitenciario de este país, como les dije anteriormente. Era un personaje que iba a estar también en el primer capítulo, pero lamentablemente por su situación de su agenda personal con algunas actividades que tenía o que tuvo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues no pudo estar con nosotros, pero el día de hoy ya está con nosotros el maestro Jorge Correa. Jorge Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en este podcast y la verdad que te agradecemos Mm, muchísimo que hayas aceptado la invitación. no, al contrario, René, para mí es muy satisfactorio volver a recordar toda una historia de casi ya 50 años que se inició y, pues, la verdad, esto no ha muerto y sigue todavía creciendo, aunque yo ya no estoy dentro de la actividad, pero hay gente que ha seguido mis pasos, los pasos de otro compañero, el doctor Juan Pablo de Tavira, con el que iniciamos todo este sueño guajiro, el teatro para la reinserción, que en aquel entonces era para la readaptación. Y pues ha habido infinidad, cientos de experiencias maravillosas que han marcado la historia del teatro penitenciario. Sí, seguramente tienes innumerables anécdotas, innumerables historias que has vivido en este maravilloso mundo y apasionado que es el teatro penitenciario, la reinserción social, que el teatro ha sido parte importante de la reinserción social en México y en el mundo, porque no nada más en México se hace teatro penitenciario, sino en muchos países del mundo el teatro es una parte importante en este tema de la reinserción social. Jorge, Dime, primero que nada te quisiera preguntar, tú naciste en Guanajuato, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. en el municipio de Salvatierra, Salvatierra, Guanajuato. Guanajuato. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento al teatro, Jorge? Mm, Eso me parece que es importante. ¿Cuál fue tu primer impacto en el teatro? Bueno, yo estuve en un colegio, tanto de curas como militarizado. Entonces ahí la disciplina era bastante ruda. Yo para evadirme de la cuestión militar, que era estar en la banda de guerra, que era demasiada disciplina, que también la tomé, participé manejando la corneta y los tambores, pero me metí a la actividad artística, donde empecé a descollar por habilidades que se nos presentaban en ese entonces, mucha sensibilidad, era yo el poeta de las fechas a conmemorar, y ahí, eh, nos dieron clases de teatro, empecé a sobresalir, me empezó a gustar. Había un sacerdote que se llamaba, José Luis Correa Villanueva, José Luis Ujú. Correa, no me acuerdo, eh, y él hacía teatro en una escuela, en un colegio que era, le decían la Escuela del Carmen, era una iglesia, y ahí había un teatro que se llamaba el Teatro Ideal. Entonces, a mí me gustó mucho el teatro y me fui. Nuestra directora era una viejita que se llamaba Lolita, no me acuerdo el apellido, pero era entusiasta. La señora era la que le ayudaba todo al cura ahí en la iglesia. Y, pues, empezamos a poner obras de peso, Mm. ya no de aficionadito, que estaba yo chamaco, niño. Y eras muy joven, prácticamente un niño. 11 años, 12, 10 años, porque yo me vine para acá a México a los 12 años. Ujú. Y, pues, ya venía yo con la cuerda. Yo sí quería estudiar la secundaria, pero a la vez quería ser actor. Y, pues, yo veía a Pulgarcito, el de las películas, a Joselito, y donde salían los niños,
a Pepito y Titina Romay, que por cierto la Mm, acabo de ver a Titina, estuvimos conviviendo, eh, y pues ahí se detonó mi gusto por el teatro. Aparte que en la historia, pues yo tuve de tío al más grande de México, que es don Alfonso Reyes, para mí es el más serio, más grande escritor que ha tenido México. Y con él escribió teatro, Ifigenia Cruel y no sé qué más. Él me daba clases de teatro a su manera, me sentaba en las el piernas, maestro Alfonso Alfonso Reyes. Reyes Ochoa, ahí me nació más la formación, cuando yo ya me vine para México. Entonces, mi primera intención fue estudiar teatro, llegar directamente a las escuelas de teatro. Y, en mi colonia había un Ya gru aquí en la Ciudad en de la Ciudad de México. México había un grupo que se llamaba Teatro Histórico Mexicano, Ujú. que habían estado con el maestro Sequizano, y era la gente que trabajaba con López Tarso y los grandes actores de esa época. Y estos 2 maestros que tuve aquí, se llamaba en la escuela esa de Teatro Histórico Mexicano, empezamos a hacer realmente el teatro histórico. Me acuerdo que me tocó hacer en alguna ocasión a Madero y las leyes de Madero y todo ese tipo de cosas. Me gustó mucho hasta que me metí al poli donde estaba de instructor, de maestro, el gran director alemán Fernando Wagner. Ahí me encantó totalmente, que ahí estuve un buen rato. Yo no tenía ni siquiera había entrado yo a la vocacional hasta después. Entré por obligación de estar en el poli y tener a mi maestrote. Acaba de llegar, o no acaba de llegar, estaba Jodorowsky, eh, y que me meto con él de oyente, y me gustó también porque traía otras dinámicas, otras enseñanzas diferentes, y las puestas de teatro del absurdo me interesaba mucho, aparte de la disciplina de Fernando Wagner. Y así empezó a crecer hasta que llegó la época de los sesentas, donde conocí a Juan Pablo de Tavira, en un partido de fútbol. Ahí conociste a Juan Pablo En en un un partido de partido de fútbol fútbol allá por al 1966. doctor Juan Pablo de Tavira y Sí, Noriega. sí, con todo el cariño y la admiración que le tengo. Fue como mi hermano, porque él me cobijó siempre, y conocí a toda la familia, a Jorge, a Federico, a Luis, a Toño, a Marta, a toda la familia de Tavira, y jugábamos fútbol con los de la Pensil, y se armaban unos buenos catorrazos. Eh, Después me lo encontré en Bellas Artes, en la Escuela de Artes Teatral de Bellas Artes. Que permíteme, yo tuve la gran oportunidad también de conocer al doctor Juan Pablo de Tavira, ahorita que hablas de que lo conociste jugando Fútbol. fútbol. Yo también tuve la oportunidad de verlo jugar fútbol y jugar contra él también, y era un jugador muy rudo, ¿eh? Era marranísimo, perdón por la expresión, pero, pero entraba fuerte y había que soportar los cates que te daba. Eso fue admirable porque se fueron juntando personajes que después conocimos en otras instancias que nos llevaron a esto del penitenciarismo, y fue maravilloso. Cuando ya entramos a la cuestión de la procuración de justicia primero y después a la administración de las prisiones. Una gran experiencia, realmente nos acabas de comentar toda esta experiencia que viviste. Realmente fue extraordinario el que hayas vivido esta época con el maestro Siquizano, con Fernando Wagner, Con con todos Jodorowsky. estos, con Jodorowsky, con todos estos grandes maestros del teatro en México y maestros de maestros, porque realmente, fue una época, ahora sí que de oro del teatro, ¿no? Entonces, y después nos comentas que conoces al doctor Juan Pablo de Tavira, que también era un apasionado del teatro en ese Sí, nos vimos en la escuela de Bellas Artes, y resulta que estábamos muy bien, pero no había actividad. Todo era teoría, 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 y nosotros ya queríamos comernos el teatro. Entonces desertamos de la escuela, hasta que nos volvimos a reencontrar en el CADAC, Centro de Artes Dramático, formado por el maestro Azar.
que había sido, pues, yo digo que víctima del sistema, porque había formado el teatro en Cuapa, el CUT, El Centro él Universitario de es Teatro. el Centro Universitario de Teatro, y era mero mero de Bellas Artes, en el departamento de teatro de Bellas Artes. Grandes actores se formaron en el Ahí CADAC. salió, no, antes del CADAC, pues, ahí antes, como venía de toda esta playa de escuelas, el maestro Sarr tuvo que renunciar a todo lo oficial y formar su corriente, que es el CADAC, Centro de Arte Dramático AC. Y ahí Juan Pablo de Tavira y yo nos volvimos a reencontrar, Ujú. porque ya no estudiamos en ninguna otra escuela. Yo sí me picaba aquí, picaba allá. Jamás se pensó en que fuésemos una compañía de teatro ni nada, hasta que nos formamos, Juan Pablo y otras personas que después estuvieron en el medio penitenciario y en el medio de lo jurídico, de las leyes, eh, formamos nuestro grupo antes de que naciera el teatro penitenciario. Bueno, Juan Pablo entró a trabajar al Instituto de Formación Profesional, que era donde se estudiaba criminología, y Ujú. Juan Pablo era el maestro. Juan Pablo se había ido a Barcelona en el tiempo que yo no lo vi, eh, a estudiar en la Complutense de Madrid el doctorado de criminología. Para eso me manda a llamar y me dice: "Yo quiero que me manejes los libros, toda la biblioteca. Yo siempre admiré tu memoria, tienes una gran memoria y quiero que me los tengas al dedazo". Tanto me metí en eso que me encantaron dos temas de 2 criminales mexicanos, el Goyo Cárdenas Hernández, Ujú. eh, e Higinio Sobera Flor, un cuate que mató a una chica, la balaceó y luego la violó, que fueron casos que me impactaron. Yo venía de estudiar fuerte teatro y me encantaba William Shakespeare, me encantaban los griegos y, pues, digo, aquí está, esto supera cualquier tragedia griega y de Shakespeare y todo, y dije: "Bueno, eh, me quedo con Juan Pablo", y fue cuando se fue a reclusorios, 1983. Y me dice: "¿Te quedas en la como ratón de biblioteca en la Proco o te vas conmigo?". Y dije: "No, pues soy parte de tu equipo, ¿qué quieres que hagamos? Vamos a hacer teatro". En N los reclusorios. Nuestro sueño, porque nunca pudimos hacer teatro ni en Bellas Artes, ni con el maestro Azar, porque fuimos los disidentes de Azar. Con Azar fue lo mismo, Ujú. teoría, teoría, dinámicas y dinámicas, pero nada de puesta en escena, y que nos salimos. Todo el grupo de teatro, Diego Álvarez, Rosita Pelayo, que estaba en ese entonces con Era el nosotros. grupo. Era el grupo, y nos fuimos a al Teatro Santa Catarina, ahora espacio teatral de Bellas de la universidad, Ujú. eh, y ahí nació realmente el sueño del penitenciarismo, de estar dedicado al teatro. Para eso éramos los actores que tenía Juan Pablo en ese entonces, que teníamos tendencias, no tendencias, sino la formación para entrar a hacer el grupo de teatro penitenciario. Que realmente, aquí hay, de repente varias dudas, Jorge. Tengo entendido que ya se hacía teatro, pero el doctor Juan Pablo de Tavira y tú iniciaron la formación o la formalización del teatro penitenciario ya más formal, el No, teatro penitenciario. ¿Cómo es la historia, sí se Jorge? hacía teatro en Lecumberri, Ujú. eh, O hasta en la cárcel de Belén, ¿no? pero Se hacía esta música, los mismos eh, internos lo hacían, bueno, pero música, lo pero hacían no ujú, teatro. ajá, El teatro ya con el tema, de lo penitenciario, de situaciones que han vivido las personas privadas de la libertad, no se había hecho. ujú, Hasta que Juan Pablo, cuando estábamos en la Procu, platicando, dice: "Bueno, ¿por qué no hacemos ese tipo de teatro que vaya inmerso con los delitos que ha cometido la gente?". Y sí, ahora con los estudiantes que tenía Juan Pablo en el instituto, las pruebas no eran preguntas de la escuela ni nada, eran conceptos que Juan Pablo les aplicaba a los muchachos, y yo llegaba como actor, vestido de interno, para preguntarles equis rollo a las vestido de beige, con sí, sí, sí. cadenas y toda la cosa.
y empezaba yo a verle las piernas a las estudiantes de criminología y a los muchachos también, y pues, hasta que soltaban el micrófono, lo que la ¿Y los eh, PPLs pensabas que tú también eras? la gente pensaba que yo era PPL, Ajá, porque sí, no eran internos todavía, sí. era donde se estudiaba criminología, Ah, en el ya, Instituto de Formación Profesional sí. de la Procuraduría General de Justicia del DF. Y, pues, soltaban y decían: "Doctor, yo no puedo trabajar con este loco, es un criminal en potencia", y así, según sus conocimientos de criminología. Decía: "Pues no eres criminóloga, ni puedes", Entonces, ahí actuabas para que para hicieran. que aquellos se confundieran, Ajá, y fue maravilloso, porque sí, okey. aprendí los perfiles, porque Juan Pablo me los dio. Dije: "De aquí soy". Y ya cuando me dijo: "La cárcel, aquí vas a hacer tu teatro, no desmayes ni flaquees, tu amigo te apoya". Dije: "Ah, esto es". Yo me acababa de quedar sin trabajo con el maestro Azar. Por X circunstancias, me cortó la cabeza y ya no fui el actor que quería estudiar, trabajar en la Compañía Nacional de Teatro, porque ahí estaba el maestro Azar, junto con Pepe Solé, los meros meros de la Compañía Nacional. Me quedé sin trabajar en nada hasta que me fui a preparar a Europa. Estuve ahí cerca de año y medio, y ya traje los conocimientos tanto del teatro inglés, William Shakespeare, como el teatro francés, hasta que vine a trabajar con una psicóloga maravillosa, una maestra catalana, Carme Aymerich se llamaba, que me enseñó todo lo que es el trabajo de calle, el trabajo sin recursos, el teatro pobre de Peter Brook, se puede decir. Sí, Ahí me empapé yo en no tener elementos, que cuando Juan Pablo me dijo, "Te vas a la cárcel". "Ah, a la cárcel". "Sí, para que sin elementos hagamos esto, y esto, y esto, y eso, y esto". Luego ya me fui a Nueva York, invitado por Carmen Manich, y estuve trabajando con los negros ahí en el Bronx, en grupos de teatro especiales de la calle, hasta que regresé a México, y el maestro Azar me levantó el castigo, y ya no quise estar yo con el maestro Azar. Y empecé a trabajar con Patricia Reyes Espíndola. En ese entonces, Juan Pablo me dice: "Vente para acá, vente para acá, vamos a hacer teatro con las personas privadas de la libertad". Yo todavía no tenía ese nombre, sino, pues, eran internos, internos era la palabra. internos, y me fui al reclusorio Oriente. Juan Pablo, dirigía la Limón, se lo nombraron subdirector de reclusorios, nunca llegó a ser jefe, director general de reclusorios. Pero me dio, el grupo del Oriente, y luego me mandó al sur a poner una obra que se llamaba Una triste historia de Navidad. Ujú. Y a la Limón estaba yo con Guillermo Díaz, dirigiendo en Carne Viva de Raúl Carrancaya y Rivas, una obra que era un mamotreto judicial y un interno que lo habían metido al bote por fraude, me acuerdo, y su mujer lo abandonó. Se fue con el abogado, y que me hizo acordar las obras viejas que me contaba el Guama. Yo no sé si oíste hablar alguna vez del Claro Guama. que sí. El Guama fue un preso que yo, bueno, no me gusta decir presos, pero una persona que yo adoré, que fue mi alumno siempre, y en la Penny Juan Pablo me lo puso como asistente de dirección, porque no quería ser actor. Eh, Me contaba que las obras que se veían en Lecumberri, que se hacían con telones de Siqueiros y todo ese tipo de cosas, no era un teatro formal, pero era el teatro para divertir a las visitas. Y había una obra que se llamaba Licenciado, no te apures, que es el único título que yo tengo de referencia de que se haya hecho teatro ni en Belén, ni en Lecumberri, ni en nadie, en ningún lugar más. Entonces, de ahí, me fue maravilloso porque estuvimos trabajando, para una jornada nacional de teatro, donde el Sur puso una obra de teatro, que es la que yo puse. Ujú. Eh, Antes había otro maestro francés que le estaba dando, pero no podía con los internos, tanto por el idioma o por el tema. Nunca pudo y se fue, y me dieron a mí que me quedara yo en el Sur. Si no, me hubiera yo quedado definitivamente en el Oriente. Y otra maestra se fue
a poner obras de la doctora Ros Villanueva Castilleja, que en ese entonces era maestra, no, directora de la cárcel de mujeres vieja. Todavía no existía Tepepan. La Y antigua cárcel de la antigua mujeres, cárcel de mujeres, que y ahora es universidad. y ahora sí, y me encantó el medio, dije: "Pues de aquí soy", porque superaron todas las tragedias griegas que yo he estudiado, y que conocedor del teatro, y que quería ser el más consagrado de todos en ese aspecto. Cuando yo viendo la tragedia mexicana, criminal, dije: "No, de aquí soy". Y me quedé en el Oriente, estuve dirigiendo a Gilberto Flores Alavés y a darle clases al grupo del Oriente, que eran muy aplicados, pero no tenían mucha retentiva y, pues, no había técnica, no había técnica. Entonces llegó Memo, lo mandó llamar Juan Pablo, le dijo: "Dirígeme esto", ya, mientras Jorge va a ser el promotor por todos los reclusorios, pero lo hacía, pero yo tenía que regresar a ensayar con Memo, porque sucedió de que el director de reclusorios, Aguirre Costilla se llamaba, por órdenes de no sé quién, quería demostrar que la reinserción empezaba o se empezaba a gestar, y sí, okey, vamos a hacer teatro para llevarlo a teatros. Y, Disculpe que te interrumpa, me surge una pregunta. En ¿Realmente tú conociste entonces a Guillermo Díaz a través del doctor Juan Pablo de Tavira? Sí, sí, ¿verdad? yo hice teatro raro, porque a nivel directores de teatro, a nivel consagrados, pues era Héctor Mendoza y Héctor Azar. Ujú. La bronca estaba en el concepto de quién había sido el creador del teatro universitario. Por consiguiente, había sido Juan Pablo. Digo Juan Pablo, Héctor Azar. Héctor Azar. Él fue el creador del teatro universitario, que venía Ujú. desde la prepa 5, Sí. el teatro en Coapa, y venía todo un concepto estudiantil, y ahí Juan Pablo lo hizo, como director del CUT. Entonces, había pleitos, entonces, y tuve la oportunidad de conocer a Luis, bueno, que ya conocí a Luis y a Juan Pablo, y trabajé en los 2 grupos de teatro consagrados de la época. Los actores del CUT, que ahora son figurones, Memo Díaz, el que hablas, Juan Carlos Colombo, José Luis Cruz, eh, todos, Eran los actores de la época que habían terminado sus estudios con Mendoza, con Mendoza, ajá. con el Y maestro Mendoza. yo estaba con Cadac. En Ujú. Cadac estaba Tomasi, estaba la Rosita Pelayo, estaban otros actores que andan por ahí. Y, pues, yo dije: "Ah, caray, soy de los privilegiados". No, pues, era amigo de los Tavira, pues, ¿dónde le damos clases si Héctor Azar todavía no ponía nada en escena? Y así se dio hasta que nació el teatro penitenciario. El teatro penitenciario se presenta, sí, dirige Memo, se da el fenómeno de sacarlos a la calle, como habíamos hablado, esa era la intención por parte de autoridades de arribísima. Demostrar a la gente que la gente que está en privada de su libertad está trabajando para su ¿Quién era reinserción. el director general en esa época cuando Se apellida sacaron al grupo al grupo a del la calle Oriente, del Oriente? se apellidaba Aguirre Costilla, Héctor Aguirre Costilla, Héctor Aguirre que Costilla. puso la Era el reforma director general de todos los de reclusorios. reclusorios de la Ciudad de Sí, México, es y el doctor Juan Pablo de Tavira era el subdirector técnico. técnico, Okey. efectivamente, y Juan Pablo dirigía el Oriente, dirigió un tiempo el Sur, que fue cuando puse la pastorela esa, la antipastorela de que se llamaba, Una triste historia de Navidad. Ujú. Ya, ya no pudimos salir a la calle a demostrarle a la sociedad que se empezaba la reinserción por medio del arte. Bueno, esa era la intención del programa. Entonces Memo me sugiere a mí como actor, dice: "¿Te quedas con el papel de Gilberto?". Ah, caray, y dije: "Pues me lo aviento", no era mi proyección enorme. Y sí nos presentamos en el Teatro Juárez del Registro Público de la Propiedad. Ya no salieron los muchachos, los internos como Gilberto, una banda que se llamaba Los Sinaloas, Amanda Arciniega Cano, que era la concubina del Piojo Blanco de la Ujú. Liga 23 de septiembre. Y así se fue gestando, gestando, y el día que se presentó el grupo, porque yo también me presenté, yo hice el papel de Oscar Wilde con Sabludowski y con Ricardo Rocha en el programa siguiente, que amanecía Sí. los sábados. eh
Hablaron por teléfono de Gobernación y dijeron que la obra ya no iba a salir a la calle, que podía haber sido cualquier otro delincuente, pero no Gilberto, que implicaba mucho peso para la sociedad. Era como el Chapo en estas épocas, ¿no? Un Ujú. personaje de esos. Y Sí, ya además que estaba muy fresco muy caliente su delito. su delito, su caso. Ajá, muy terrible. No me gusta decirlo, pero sí fue terrible. Y entonces, pues, me presenté yo, eh, mis bonos subieron, di toda la vuelta por todos los reclusorios, formé muchos grupos, casi a toda la población del sistema penitenciario les di. Era algo que llamaba la atención, y como habíamos salido en la tele, bueno, también yo, porque yo el papel de Oscar Wilde, que después hizo Juan Pablo en otra circunstancia allá, que me encantó que lo hiciera Juan Pablo, porque estaba tan metido en el teatro que no se daba, como funcionario, no se daba el lujo de pararse en un escenario, que fue para mí compartir el escenario con él. Ya lo habíamos hecho muchas veces, pero, y dices tú, ¿cómo es posible que el director del sur esté trabajando aquí? Digo, del oriente, y así fue, hasta que él se crea Almoloya. Esto fue en el 83, todo pasa el tiempo, eh, En el 80, finales de los 80. Disculpa que te interrumpa, Jorge, pero hay una anécdota muy interesante que me gustaría que nos comentaras. El doctor Juan Pablo de Tavira, en su época, cuando fue subdirector en el Oriente, por ahí de esas épocas, ajá, este, pues se casa, pero era tanta la pasión del teatro para él que en su casa construye un un teatro. teatro. Invita a sus amigos a hacer teatro en su casa, Sí, efectivamente. a ensayar obras de teatro para después presentarlas. ¿Nos puedes platicar quiénes eran esos amigos que invitaba el doctor? Porque tengo entendido que eran, pues, personalidades o actores profesionales, que ahora son grandes actores o que fueron grandes actores profesionales, y que ahí estaba el doctor Luis de Tavira, estabas tú, ¿y quién más estaba en ese momento que fue una anécdota muy Pues, importante, que fue la pasión tanto que en su casa construye un teatro? es es un recuerdo maravilloso, porque así nació el teatro penitenciario, sin trabajar todavía en reclusorios. Entonces, en el CADAC y en instancias políticas como la PRO, había gente interesada, compañeros y psicólogas y criminólogas que querían hacer teatro con nosotros. Formamos el grupo y todos los días después de trabajar en la PROCO nos íbamos a la casa de Juan Pablo, que estaba en la Herradura, por allá bien lejos, un caserón, y había una alberca. Ujú. Y dice Juan Pablo: "Es que no, a mí no me gusta, hace mucho frío por acá", era Coajimalpa, eh, "le voy a dar un uso". E hizo el teatro. Pues, con gracia te lo digo, pero se molestó la esposa de Juan Pablo, dice que: que el teatro, que no te conformas con esto y esto", y yo: "Tú haces teatro en tu casa". Y hacíamos teatro bien bonito. Llegamos a poner, ahí estaba Tomasi, los Iba la compañeros, Tomasi con ustedes, sí, Alejandro Tomasi, Alejandro Tomasi, la misma Pelayito, y otros compañeros que estudiaban teatro tanto en el CUT como actorazo no, Alejandro ahora es Tomasi, un actorazo, en aquel entonces igual. Entonces pusimos primero El loco de Gibran Jalil, después pusimos Macbeth de Ionesco, teatro del absurdo, pero Ionesco, el amo del teatro del absurdo, pues, ¿y quién eh, dirigía? Juan Pablo, Ah, y por ahí se asomaba la cabecita de Marina. de Marina de Sí, Tavira. se subía a la cabina de luces y sonido y movía y toda la cosa, ya era media geniosilla, ¿no? Esas podrían ser sus primeras experiencias En o el teatro, acercamientos al teatro eso se lo en su casa, no era feliz viendo a su a papá. su papá. Y luego la otra hermanita, Ceci, pues estaban chiquititos, todavía no nacía Juan Pablo, el chiquito. Entonces, cuando había fiestas infantiles, el payaso era yo.
el amigo de Juan de Pablo, Juan Pablo. decía: "Vístete de payaso y trabaja para las niñas". Jorge, una pregunta, ¿podríamos decir que tú fuiste amigo íntimo del doctor? Creo que sí. Es más, con toda la seguridad te lo digo que era mi hermano y me trataba como tal, a tal grado de que nunca me soltó. Desde que estudiamos teatro, él me sacó de Lecumberri, porque yo estuve preso menos de 72 horas por andar repartiendo los panfletos políticos en el 68. ¿Se iban a correr juntos? Porque he Todo. visto fotos No, que corrimos infinidad de carreras. porque el doctor era una Era persona un atleta, atleta, le gustaba mucho el era deporte. deportista, le encantaba. Entonces, para que yo lo acompañara, pues me invitaba. Un día me fue a sacar de mi cama y me dijo: "Vámonos a correr". Y nos fuimos a Cuautla, una carrera de campo traviesa de 25 kilómetros, que para mí, sin entrenar, me estaba yo muriendo, pues, un calorón, y me encantó esa carrera. Y después ya corríamos juntos, entrenábamos juntos, nos íbamos a correr cuando él estaba trabajando en Toluca, en el Ceferezo número 1, nos íbamos a practicar hasta arriba del Nevado de Toluca, y Mm, pues teníamos una condición bastante bien, y hicimos muchas carreras completas, maratones, medios maratones, fuimos a correr a Boston, y a otros lados, de premios nacionales de aquí de la Ciudad de México, muchos lados. Y pues esa era nuestra manera de divertirnos. Eh, Era una hermandad o una amistad más allá de la hermandad. Éramos uña y mugre. Yo sí le podía decir sus verdades y aguas con esto y cuídate de este, porque estaba cerca de él. Entonces, como te decía hace rato, pues, la secretaria nunca me dejaba entrar a su oficina porque decía que estaba descansando y me llamaba Juan Pablo, porque yo era el bibliotecario, me mandaba: "Sute, ¿quién te dijo que no? No, dile a Gloria que te deje entrar". Perdón, por lo de Gloria, en gloria esté. Eh, y eso fue nuestra vida. que le mandamos un saludo Así es. a A Gloria, Gloria, eh, era su su secretaria secretaria, particular, particular y su jefe de su gente de confianza, pues, Juan Pablo Gloria Márquez. Gloria Márquez, Juan Pablo le informaba todo y estaba al pendiente, era muy eficiente, a tal grado que no me dejaba entrar. Entonces, yo entraba con Juan Pablo, nos tomábamos el café, nos echábamos la siestecita, ¿por qué no? Y así se fue gestando el teatro. Juan Pablo, mm, se va del sistema del DF Sí. y se va al federal. Bueno, ahí, cuenta en su libro ¿Por qué Almoloya? Pues que realmente y que antes hubo un libro, perdón, nada más esta parte, en Almoloya, en Por qué Almoloya cuenta que, realmente se organizó un grupo, fue como una orden del presidente de la república, que en ese tiempo era el licenciado Miguel de la Madrid, era el Ujú, presidente de la república, y quien, mandó una iniciativa, para crear los centros federales de alta seguridad en México, así es. que realmente el Altiplano fue el primer Eh, centro de alta seguridad en América Latina. Para entonces, pues, grandes penitenciaristas en el del momento que tú los conociste, realmente fue, Jorge Correa vivió una época donde, eh, se crearon o había en el círculo grandes penitenciaristas como el licenciado Sánchez Galindo, ¿podrías mencionarnos García Ramírez, el doctor García Ramírez la también, doctora Ruth la Villanueva. doctora Ruth Villanueva, todos de esa época? Sí, afortunadamente es que había pasado la reforma penitenciaria, entonces había un auge y una entrega por todo este humanismo maravilloso de toda esta reforma que nació en el 71 en Almoloya Estatal y en el 76 se afirmó la Ley de Normas Mínimas, que es a lo que se refiere ahora la capacitación y el estudio y el trabajo. Nace el El tema teatro, de la sí, reinserción social. nacen las artes, Ujú. empieza todo y La había educación, la la educación, salud. todo el deporte.
que donde participaba Juan Pablo, Los Perea, ejes de la los reinserción ejes de la reinserción social, que fueron cambiando y, pues, afortunadamente, creo que todavía continúan, aunque ya no estoy yo, pero yo viví esa experiencia increíble. y bueno, y que todos estos grandes penitenciaristas, entre ellos se encontraba el doctor Juan Pablo de Tavira, que era muy joven. Entonces, viajan a diferentes países, Estados Unidos, Europa, para conocer los centros de máxima seguridad en Que se estos iban a hacer. países, y se traen la idea de algunos, a México. Había unos, me platican que había unos muy fuertes, muy rudos, los centros, pero se traen la idea con el humanismo. Así es. ¿Nos podías platicar sobre ese tema? Porque siempre el doctor Juan Pablo El que fue un penitenciarista muy humanista. Totalmente de acuerdo. Sí, nos había superado la delincuencia organizada. No era lo mismo estar trabajando en un reclusorio donde andan por los pasillos, el kilómetro, como le llaman, chacoteando, fumando sustancias o haciendo tonterías. Entonces era necesario, fueron llegando personajes y nos fue rebasando la cuestión de seguridad. Entonces se le ocurrió a Juan Pablo formar estos centros y nace Almoloya. En ese entonces había unos grandes jefes de seguridad extraordinarios que manejaban el centro con mano dura. Ah, Fue cambiando, Juan Pablo se va, nos tocó recibir, a mí no, yo me hubiera quedado en el centro número uno, pero por circunstancias que no se dieron, no me pude quedar y tuve que entrar a menores infractores, y el doctor se quedó en Almoloya, en el uno, y empezó a crear su equipo. Llevó a Ujú. su equipo que ya conocía, que eran formados por él, Un gran equipo, un gran realmente que, ahora sí que son fundadores del el uno. primer Centro Federal de Readaptación Ajá, Social número 1 de Almoloya de Juárez, hoy Altiplano. Me gustaría mencionarles realmente, personajes. a personajes importantes del penitenciarismo en México, de ese gran equipo que, el líder era el doctor Juan Pablo de Tavira. Estaba la licenciada Celina Celino Oseguera Ceguera, Parra como subdirectora técnica, subdirector jurídico, Fernando Perea Cobos, el licenciado Fernando Perea Cobos. Estaba también en el área de seguridad, pues, el Gándara Chacón, eh, eh, Enrique Gándara. Enrique Gándara Chacón era el jefe de seguridad, y Ujú. estaba también el comandante Favila, lo recuerdo Sí, muy sí, bien. sí, claro. Grandes penitenciaristas, porque ahí fue donde se creó toda esta historia, ¿no? Del Centro Federal, pero de eso platicaremos después. Me apasioné porque me gustaría, los mencioné, porque son grandes maestros del penitenciarismo, pero regresemos, Jorge. Tú me comentas que el doctor Juan Pablo se va a dirigir el Centro número reclusorio, uno. el centro número uno, y tú te vas con menores infractores. Claro, dentro de la Dependían en ese momento de la Secretaría de siempre Gobernación. bueno, ya no existe ese rollo, pero sí era de gobernación. Entonces, para no perder mi base en gobernación, porque pedí una licencia y me fui a trabajar con un programa que se llama ADEFAR, que es ahora del fiscal nacional que está ahí. Él era el encargado, el director de ADEFAR, Atención a la Delincuencia y Dependencia. Y me tocó salir a, a Veracruz a trabajar con teatro en la ADEFAR. A mi regreso fueron 6 meses de licencia y entro a trabajar a menores infractores. Otra experiencia diferente con Muy, menores. muy diferente, porque los chamacos traen su cuerda, como se dice. Pero el hecho de capturarlos, de cautivarlos con el teatro, dices: "¿Qué ole? ¿Dónde estaban los papás?". Y les enseñas toda la disciplina, porque en ese concepto que tienen los centros federales de orden, respeto y disciplina, yo ya lo aplicaba con el teatro aquí. La disciplina es la que marca la batuta del 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 teat teatro. del teatro. Y pues sí,
Cuando se lo pusieron a Almoloya dije: "Ah, qué buenas reglas", ¿no? Y sí, se creó la armonía en los centros federales. Fueron llegando los grandes personajes, empezaron situaciones especiales. Lo que sí me admira mucho es que la selección que hicieron de personal para el Centro Federal número uno fue exclusiva, fue selecta. Llegaron personajes ad hoc para manejar esto. Y afortunadamente, pues, estaba la cabeza que era humanista 100%. Hay versiones de que era muy rudo. Pues sí, pues, si vas a manejar un centro federal con esas características, pues, tienes que tener carácter. Entonces, sí tienes que hacerte de personal humanista y personal disciplinado rudo. Y qué bueno, lo teníamos en todas las áreas. Y se Y creó el teatro de Almoloya, porque ya no es que estuviera muerto, porque yo estaba haciendo el teatro con los menores, eh había fallado mucho en la Ciudad de México, en los reclusorios, la actividad teatral. No había una entrega que tú digas: "Ah, la que se hizo cuando de Tavira y Correa", ya no. Entonces, se quedó ahí hasta que llegaron otros funcionarios que les interesó muchísimo el teatro y fuera de que yo estuviera ya trabajando para reclusorios, me dijeron: "Queremos que estés aquí y formes grupos de teatro". Uno de ellos, después de años, se formó y llegó a ser el Foro Shakespeare, que estaba ahí Javier Velázquez, no me acuerdo el otro chamaco, Israel, Israel Martínez, el Mandy, toda, esos, había ellos fueron mis alumnos de principio, son muchos eh, los que los que participaron. participaron y llegaron a esta fase. Lamentablemente, platicábamos hace un rato con Itari, pero bueno, Esas son historias. son Y, historias, pero yo ahí quise queda. antes de desviarnos del tema, Jorge, te vas a menores infractores y después, llegas al órgano administrativo desconcentrado, prevención y Sí, readaptación social de la no era el órgano, que perteneció en su a momento a la gobernación. Secretaría de Sí. Gobernación. Permíteme, y ya me entero que Jorge Correa está dando talleres, te mandan comisionado a diferentes estados de la república, A todos. a todos prácticamente, conoces todos los centros penitenciarios del país en muchos años que trabajaste y que diste talleres, pero una pregunta, ¿ahí nace el STRAMP? Strap, sí, bueno, Platícanos qué es el STRAMP, porque muy Strap, ah, Strap, okey. Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva, todavía no cambiaba la palabra. Ujú, ¿Y eso qué quiere decir? Sistema teatral. Era el método que yo necesitaba que naciera, porque, pues, éramos empíricos, Memo Díaz y todos los que dimos clases. Aplicando Stanislavski, teorías que habíamos aprendido tanto en el CADAT como en el CUT, ujú. era a la limón, a ver quién hace todo esto y esto y esto. Y éramos 2 maestros, y uno daba sus técnicas y otro la otra. Era del chile de dulce de manteca. Y entonces un día, estando, mm, en Querétaro, eh, yo ya traía todo un montón de notas y digo, de notas y apuntes y situaciones de observación, hasta que digo: "Voy a hacer un método", y que lo empiezo a crear. Decides hacer un método. Un método y que lo empiezo a crear y que lo empiezo a aplicar, y a desechar unas cosas, a meter otras, y esto y lo otro, y todo era el diálogo, todo era el diálogo. No hay texto Sí, en el STRAP. ¿Cómo ya cómo ya ya ya. funciona el STRAP? El strap son con teorías que tú vas, viendo y que dices: "Esto funciona y no funciona". Todavía no las había aplicado yo en mi libro, porque yo tengo un libro ya que donde viene todo, Sí, hay un libro. donde Ajá, todas las dinámicas que se puedes aplicar. okey. Entonces, yo desechaba a Stanislavski, desechaba a Grotowski, a Brecht, y esto se queda, esto no se queda, y los aplicaba yo a como veía yo la participación de los muchachos. Tú sabes que todo, el PPL que se inscribe a un grupo de teatro es porque realmente quiere estar ahí. Ujú. Se rumoraba que todos iban por fuga, perdón por la palabra, a escapar del encierro y estar ahí las 2 3 horas o 4 que tú les dabas, era para ellos irse, ¿no?, lejos y estar ahí estudiando. Pero cuando le ya les empiezas a tocar situaciones
fibras vivenciales muy fuertes, el abandono de la mujer, la injusticia de la justicia en ese terreno de que están por algo que no cometieron, y les tocan los temas y se van mostrando, van diciendo su verdad, y empieza a crecer el método, y esto te lleva a esta reacción, esto te lleva a esto, y a esto, y a esto, hasta que se formó toda una teoría. Y con eso ya me fui afianzando, ya me adquirí más seguridad en cuanto a la enseñanza, porque si no vas preparado y vas a dar tus jaladitas, como yo les digo, con un toquecito y quieres dar la idea, no, 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 no. Este es otro rollo que va más allá de la mentalidad de un individuo. Sí, además, tú lo sabes, hay personas privadas de la libertad, pues, que lo traen ya, el que sean Manipuladores, manipuladores, seductores. seductores, sí, ¿Cómo manejan, manejaste esa situación con lo supiste manejar, lo sí, supiste manejar el momento cuando tenías esa relación con? cuestiones de espontaneidad. Ujú. Sale una reacción, toda acción, reacción, gesto y voz. Entonces, cuando hay una situación que les se presenta y que les mueve su situación anterior al delito, por ejemplo, los secuestradores, pues, sus reacciones son diferentes al envenenador, ¿sí? Y mucho menos, mucho muy diferente a la de los otros. Entonces, vas creando la técnica específica para poder manejar la situación de riesgo. Para aprovecharlos, Sí, y aprovechar el. salen situaciones de riesgos que tienes que tener la habilidad, pero en los años te van dando la habilidad y el conocimiento y la sensibilidad para manejar una situación en esto. Y entonces, cuando ellos van viendo que se maneja realmente y no es la entrevista con el psicólogo o con el psiquiatra o con el criminólogo, dicen: "No, pues aquí está la neta", ¿no? Entonces, vas formando horarios para no cansarlos. El que quiere desertar se va, porque son puertas abiertas, no los vas al menos que te los impongan en como un centro federal. Este grupo va porque este grupo va, y no sale nadie y no se va a su dormitorio, ¿no? Ahí se quedan, pero si no le cayó el 20 un día, le cae al otro día, porque Sí, se retoman las cosas y viene otra vez. Y si llegas al punto donde se quiera, qué maravilla, y los resultados son maravillosos. sí, aquí, me platicó alguna vez un maestro penitenciarista, jefe. Y nos pasó, realmente lo hacíamos de manera, ahora ya técnica, el tema de que, para hacer teatro, pues, hay reglas. La Eh, primera, pues, ser disciplinado la en disciplina, el no más. teatro también, y para participar tenías que un maestro me decía: "Lo básico es aprenderte el texto, y después viene ya el trabajo de actuación". Pero me dices que te volviste un especialista en observar o El comportamiento. cómo reaccionaba cada uno Ujú. de los personajes Para aplicar que los que personajes. que tenías como alumnos en ese momento, a personas que tenías como alumnos. Y entonces, seguramente te encontraste con el inquieto, el callado, El violentísimo. el violento, y entonces todo esto lo fuiste aplicando, aprovechando las situaciones de. Además, quiero que me platiques en esa ¿cuál es la sinceridad que descubres? Porque seguramente hay más sinceridad en un taller de teatro que En en una todo. sesión psicológica, por ejemplo. A ver, Eu platícanos esa parte, Jorge, por favor. En psicología todo mundo se taponea, como dicen, en su ambiente, en su entorno. Todo mundo oculta, todo mundo oculta. Y en el teatro no. Te pones a hacer dinámicas, desdoblamientos, a gritar, a mostrarse en carne propia, en carne viva, y es cuando te das cuenta, sin ser un especialista en psicología o en criminología. Tú dices: "Aquí está, se desdobló, dijo la verdad". Entonces, ahí aplica los papeles. A mí no me gusta dar nada más por llenar el elenco, no me gusta dar los papeles. Para eso hay un proceso de dinámicas que se llama STRAP, para que apliques el papel. Una cosa es el teatro penitenciario y otra cosa es el teatro en cárcel, ¿sí? El teatro penitenciario implica la esencia
no del actor, sino de la persona que va a interpretar el personaje. Entonces, todo su elemento, que va a interpretar, o el que le va a dar la forma al personaje que va a interpretar, es exactamente su vivencia, su personalidad. Y es lo que les va gustando a Es lo que todo. les va gustando, y es cuando se crean las compañías bonitas, ¿sí? Digo, primero entra la fuguita, ¿no? Voy a estar ahí con la bola de maricones, porque así es el lenguaje de ellos, eh, que somos una bola de afeminaditos que estamos haciendo teatro, esa jalada, y a la mera hora, ya cuando llevan la disciplina y que van sintiendo el saneamiento personal, porque también es una terapia maravillosa. Claro, sí. La gente no cree, ¿cómo que terapia? Es que no las has visto, no has visto el proceso, no has visto la cara, cómo llegó, ¿eh? Cómo se fue transformando, transformando, hasta que ya vino el saludo, aunque está en limitadón, que tú apapaches al PPL, se va creando una armonía, una familia teatral, y van las emociones saliendo, y ya somos hermanos, y órale, Sí. pum, pum, pum. Entonces, si vas poniendo obras de calidad, que es donde viene el verdadero trabajo, es bonito traer tu texto, porque dice un dicho en las escuelas de teatro: texto aprendido, no hay mal actor". Perfecto, eres un cuate que tienes buena memoria, que no estás atrofiado por tanta sustancia loca que te metiste. Qué bueno que te lo aprendiste, ¿sí? Pero ya cuando empiezas a trabajar psicologías que son tuyas, tus broncas personales y que te atreves a soltarla porque no lo soltaste con la psicóloga, con ni criminólogo, ni con nadie, la soltaste en el escenario y no te das cuenta. Y el teatro, de esa manera, ¿el teatro transforma al ser humano? Readapta, readapta. Es una palabra que ya no está, porque primero se readapta y luego se reinserta, para que tengas y salgas limpio. ¿Y qué hago ahora? No tengo trabajo, porque tampoco hay seguridad de que salga reinsertado y que te des un trabajito y todo ese tipo de cosas. El teatro ha salvado infinidad de personajes que hicieron teatro y afuera lo están aplicando y están trabajando gracias al teatro. Pero van siempre con esa inquietud. Voy a trabajar en un centro de integración juvenil para manejar, la cuestión de la dependencia de drogas. Ah, qué maravilla. Estoy ayudando a los chicos de la calle, los violentos, las pandillitas y todo el rollo. Qué bueno. Esa es para mí la reinserción. Y otros que van directamente a buscar trabajo a los grupos de teatro profesionales. Yo estuve estudiando teatro con el maestro René, por ejemplo, me enseñó esto y esto, y soy actor, quiero pertenecer a esta compañía. Porque todavía no creen en el género que se generó el teatro penitenciario, un género específico para gente que estuvo vulnerada y vulnerable, y no hacía nada. Entonces, el que cantaba, ahora sí canta. Ya tiene su guitarrita y se va a ofrecer a los centros de comida, a las cocinas, especiales, y ahí están con la guitarrita, o contando poemas, o haciendo obras de teatro, y eso es lo más satisfactorio que pude haber tenido yo como experiencia en cuanto a la reinserción. Yo no formo actores, y tú lo sabes desde siempre, no formo actores, recupero hombres. Pero si alguno de ellos, gente de Ítari, tiene la necesidad de ganarse el billete haciendo un monólogo, ya sea en la calle o en un restaurancito, en un café, qué maravilla. Y si tiene la oportunidad de ingresar a un grupo de teatro que no sea la Compañía Nacional de Teatro, Y pero trascender. y trascender, y, es tuyo, es el material que yo te di para sobrevivir, que Juan Pablo te dio para sobrevivir. Eso por eso formamos el teatro penitenciario. No sabíamos ni cómo ponerle. El teatro canero, el teatro, carcelero. Digo: "No, penitenciario, pues es toda una pena, ¿no? Estamos viviendo una pena". Y cuando eres un buen maestro, pues vives la esencia de ellos. Somos parte de su familia, entonces eres el maestro, el sensei. El gurú, venga maestro, maestro. Y ya para que te bajen de maestro, está cañón. Jorge, tú has vivido innumerables y has dirigido y has impartido talleres y has viajado a todos los centros penitenciarios del país. No hay un centro penitenciario que no conozcas. Todos los conoces y has
compartido ejercicios innumerables. Te nombran el padre del teatro penitenciario, desde Juan Pablo de Tavira. Así es. Jorge, de todas estos años que has vivido, que es prácticamente toda una vida, eh, danos una reflexión de todo lo que has vivido sobre el teatro penitenciario, sobre todos estos ejercicios que has dirigido, todos estos talleres que has impartido y que nos y estamos convencidos de que el teatro transforma, Cierto. que recupera seres humanos, Ujú. no formas actores, recupera seres humanos, que eso suena muy bien. Eh, Danos una reflexión, Jorge, de toda esta vida en el teatro penitenciario. Bueno, eh, este tipo de teatro es igual que todos. Desde que lo que hacían los griegos, hicieron los romanos, los ingleses. El teatro es la vida y la vida es un teatro. Cuando ese concepto se toma de verdad en serio, haces maravillas. Y como te decía, dentro del entorno penitenciario, pues sí te puedes dar el lujo de poner Los Miserables o poner a Hamlet o Macbeth o quien quieras, ¿no? Pero lo más importante de todo es que saquen su verdad, su dolor, su vida. Entonces, cuando dices: "Ya lo hice, ya se hizo la reinserción", tú vas y no vas a cometer ningún delito ni vas a regresar. Al menos que te guste la mala vida, ¿no? Pero yo he visto grupos formados que sí siguen con sus conductas, chabacanas, vulgares y de barrio, pero el teatro es su vida. Y como les digo ahorita a mis chamacos que tengo, que están tomando clases conmigo, el teatro es la vida y la vida es un teatro. Cuando entiendan ese concepto, ese día van a ser los hombres más felices del mundo. No quieren dejar el grupo, ya. Son chamacos de 17 años, edad dificilísima. El concepto es de no way, sí way. Ah, caray, ¿cómo lo traen? Es un concepto muy chafa, muy vago. Y con mi teatro estoy enderezando a los chamacos. Y eso es lo que te deja el teatro penitenciario, tanto para mí. Digo, yo no soy una blanca paloma y el hecho de haber conocido a personajes que todo el mundo conoce en la televisión, es que, híjole, esta fue una experiencia que me hacía falta vivir, porque yo sí entré convencido del trabajo penitenciario. Para eso la persona, Juan Pablo de Tavira, se encargó de decirme: "Ahora sí estás en lo tuyo, no desmayes ni flaquees, tu amigo te apoya". No llegué por circunstancias, llegué por una propuesta del mismo: "Órale, ahí está tu teatro, es tuyo, tú sabes lo que haces". Si te portas mal, si llegas crudo, llegas con el aliento alcohólico, con un toquecito encima, como muchos maestros llegan a los centros, que es una falta de respeto, pues yo he luchado por ello, por dignificar al maestro, órale. Afuera hazme todas las locuras, adentro cuídame los chamacos, por eso están ahí, porque se equivocaron. No llegues tú de equivocado a querer solucionar la vida adentro. Entonces, primero tú, luego tú y luego. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Jorge. Quiero comentarles que actualmente y ya desde hace algunos meses, ojalá que no termine esta charla, sino que continuemos en otro capítulo más, porque Jorge actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Migración y también dio algunas actividades a los migrantes también sobre este tema, sobre el STRAP y y ya nos los platicarás, Jorge, pero de antemano, muchas gracias por haber aceptado la invitación y siempre son grandes charlas contigo sobre el tema del teatro penitenciario. Te agradezco mucho y esperemos que pronto nos veamos en un capítulo más. El teatro es la vida. Y la vida es un teatro. No hagan una tragedia de su vida. Muy bien, Por Jorge. eso también estamos haciendo ahora cuestiones de teatro con los
vulnerables, personas que vienen de otros países, porque vienen muy dolidos con sus cárceles personales muy fuertes. Es cierto, Gracias. es cierto. Gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.